Cronos y la Titanomaquia, la guerra cósmica que coronó a los dioses. El primer dios que cambió el mundo lo hizo castrando a su padre. Y su madre fue quien le pasó el arma. Sé que suena brutal, lo es. Pero si vamos a contar la verdad de los orígenes, empecemos sin maquillaje. El universo griego no nació de la paz ni de la luz. Nació de una familia rota. Un padre que temía a sus hijos, una madre convertida en prisión y un hijo que creyó que la única forma de salvarse era repetir la violencia que lo hizo nacer. Antes de ese crimen, no había dioses con tronos, ni templos, ni plegarias. Solo había silencio. Los antiguos lo llamaron caos, no desorden, vacío. Desde ese vacío, la tierra abrió los ojos. Gea. Se extendió, fértil, paciente. Y al sentirse sola, imaginó un compañero. Urano, el cielo estrellado, vasto, hermoso y orgulloso. Al principio se amaron como aman las cosas que todavía no saben que pueden hacerse daño. De ellos nacieron los titanes, los cíclopes, los hecatónquiros, seres grandes, libres, demasiado fuertes como para que el cielo no sintiera miedo. Y aquí empieza la herida. Urano no soportó lo que había traído al mundo. Cada nacimiento era una amenaza, así que encerró a sus hijos en el vientre de su propia madre. La primera cárcel del universo fue el cuerpo de Gea. Imagínalo, un mundo entero conteniendo gritos, un horizonte que sonríe y una profundidad que sufre. Gea aguantó, pero el amor que se calla se transforma. Un día dejó de suplicar y empezó a planear. Con mineral, con paciencia y con rabia, forjó una hoz de pedernal. Luego llamó a sus hijos. ¿Quién me ayuda a liberar al mundo? Nadie se movió, hasta que el más joven dijo que sí. Cronos. Esa noche, cuando Urano descendió a cubrir a Gea, el universo contuvo el aliento. Cronos salió de la sombra con la hoz en la mano. Cortó. El cielo gritó, la tierra tembló, y de la sangre que cayó nacieron las erinias, espíritus de la venganza, los gigantes, y del mar, al mezclarse con la espuma, Afrodita. Sí, el amor emergió de una herida. No es metáfora bonita, es el origen literal. Con Urano depuesto, Cronos tomó el poder. No juró justicia, juró control. Aún así, bajo su reinado llegó algo que los poetas llamaron la Edad Dorada. El mundo daba frutos sin esfuerzo, las estaciones no herían, la gente no conocía la guerra. Era hermoso. También era estático. El tiempo del dios del tiempo se parecía a un lago sin viento, perfecto e inmóvil. Y entonces llegó la frase que lo rompe todo. Una profecía. Uno de tus hijos te destronará. Cronos escuchó su propio pasado repitiéndose. No vio hijos, vio cuchillos, y eligió el camino que toman los que mandan cuando tienen miedo. Cambian amor por prevención. Cada mes que Rea, su esposa, daba a luz, él tomaba al recién nacido en brazos y lo tragaba. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, vivos. Si te cuesta escucharlo, bien, a Rea le costó vivirlo. Lloró, suplicó, pero el miedo no negocia, solo quiere silencio. Cuando quedó embarazada otra vez, buscó otra cosa, astucia. Viajó a Creta, parió en una cueva, envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos. Él, confiado, se la tragó. El niño real, Zeus, quedó escondido, alimentado por ninfas, arrullado por el golpeteo de escudos de los coribantes, cuyo ruido hacía de manta para tapar su llanto. Zeus creció como crecen los secretos, en silencio, pero con dirección. Aprendió a leer los signos del cielo, a escuchar el peso de la tormenta, a llamar al rayo por su nombre. Y un día dejó de ser un niño escondido y se convirtió en una decisión. No vino a pedir permiso, vino a reclamar familia. Con la ayuda de Metis, esa sabiduría que sabe esperar, preparó una bebida.
Se la dio a Cronos, y el dios que se había tragado el futuro tuvo que devolverlo. Uno por uno, los hijos salieron de la oscuridad. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, vivos. Imagínalos inhalando su primera bocanada de mundo en segunda oportunidad. Entonces llegó lo inevitable. Cuando el pasado y el futuro se reconocen, luchan. Titanes contra dioses, padres contra hijos. La primera guerra que no buscaba tierras ni tesoros, sino un ritmo, que el tiempo siguiera. Los titanes querían sostener el lago sin viento. Los dioses jóvenes querían abrirle paso al río. Y el mundo, que había sido testigo de un parto difícil, se preparó para un terremoto. La titanomaquia no empezó con tambores. Empezó con un silencio extraño, el que precede a los truenos. 10 años, que en lenguaje de cosmos son más que números, de golpes que partían montañas, de mares que subían como muros, de vientos como animales. Cronos blandía la hoz, con la que había cortado al cielo. Zeus respondía con rayos que no eran solo luz, eran mensajes. Voy a mover lo que tú detuviste. Hubo un momento en que pareció que todo sería empate, fuerza contra fuerza, piedra contra trueno. Esa clase de guerra que gasta mundos sin cambiar nada. Hasta que Gea, que ya había visto 2 veces a su familia autoaniquilarse, se inclinó hacia el lado del movimiento. Le mostró a Zeus la puerta del Tártaro, donde Urano había encerrado a quienes le daban miedo desde el principio, los cíclopes y los hecatónquiros. No eran monstruos de cuento. Eran herramientas del cosmos que nadie había aprendido a usar sin miedo. Zeus descendió. El Tártaro no es un lugar, es una profundidad. Allí liberó a los cíclopes que le regalaron el rayo, el relámpago y el trueno, a Poseidón el tridente, a Hades el casco de invisibilidad. Y llamó a los hecatónquiros, cuyo nombre es menos importante que su gesto, 100 brazos para lanzar rocas como si fueran lluvia. Con esos aliados, la guerra dejó de ser un empate y se volvió un aprendizaje. El asalto final fue en el monte Otris, donde los titanes anclaron su orgullo. El cielo se abrió en cicatrices blancas, la tierra respondió con rugidos y por un instante pareció que el cosmos recordaba su primer grito. Poseidón levantó mares que parecían paredes. Hades caminó invisible entre los enemigos, sembrando dudas. Los hecatónquiros convirtieron montañas en proyectiles y los cíclopes encendieron el aire. Cronos resistió como resisten los que creen que pueden detener un río con las manos, y entonces ocurrió lo extraño. El Señor del Tiempo empezó a sentirlo. Se cansó, envejeció. Los golpes que antes parecían eternos, ahora tenían peso. El tiempo que había sido su arma se le volvió en contra. Zeus entendió que no se mata al tiempo, se le cambia de lugar. Por eso no levantó un último rayo para destruir, sino para sellar. Con sus hermanos, arrojó a Cronos y a los titanes al Tártaro y pidió a los hecatónquiros que vigilaran su caída sin fin. Cronos, mientras caía, dijo una verdad que no se borra. El tiempo no se destruye, solo espera. Y esperó, porque el tiempo siguió en relojes que todavía no existían, en arrugas que aún no se formaban, en promesas que nacerían siglos después. Los hijos de Cronos repartieron el mundo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar, Hades con el inframundo. No fue una división de premios, fue un mapa de responsabilidades. Y el universo, que ya sabía lo que era pelear, empezó a aprender lo que era funcionar. Pero toda victoria viene con factura. El nuevo orden trajo cambio, y con el cambio llegó algo que en la Edad Dorada no existía: esperanza. Los dioses la necesitaron tanto como los humanos, porque cuando miras al futuro, primero ves miedo, y entonces inventas la esperanza como quien enciende una lámpara. La curiosidad hizo que Rea planeara, que Zeus descendiera al abismo, que los cíclopes forjaran armas, que el universo se atreviera a cambiar. Esa misma curiosidad nos condena a preguntar por lo que duele y nos salva porque la pregunta abre puertas.
¿Fue Cronos un monstruo? También fue un hijo que aprendió la lección equivocada. Creyó que prevenir el dolor justificaba cualquier acto. ¿Fue Zeus un héroe perfecto? No, fue el que entendió que el tiempo no se muerde, se gobierna. En ambos hay algo de nosotros, miedo en uno, decisión en el otro, y en los dos la misma sombra, repetir lo que juraron no repetir. Porque aquí está la trampa de las profecías. Cuando temes el destino, caminas directo hacia él. Urano temió a sus hijos y perdió el cielo. Cronos temió a los suyos y perdió el tiempo. Zeus temerá a su descendencia y aprenderá a negociar con el miedo en lugar de tragárselo. Ese aprendizaje es lo único que separa un reinado del siguiente. Mientras el polvo de la guerra se asentaba, Gea miró el mundo con una mezcla imposible: alivio por el movimiento y tristeza por los hijos que cayeron. Las madres cuentan las guerras de manera distinta, y la tierra, que lo había visto todo, guardó memoria. Una memoria que más tarde encendería otros conflictos, porque el amor, cuando se hiere, deja filamentos encendidos bajo de superficie. Si te preguntas por qué todavía contamos esto, es por esto. El mito griego no es un fósil, es un espejo. Cuando luchamos por controlar lo que amamos, nos parecemos a Cronos. Cuando confiamos en que abrir puertas a lo desconocido puede salvarnos, nos parecemos a Zeus. Y cuando aceptamos que no podemos detener lo que cambia, empezamos a gobernar en lugar de devorar. El universo griego nace de una escena que no es fácil de tragar, y en eso hay una ironía perfecta. Pero de esa violencia inicial salen las herramientas que todavía usamos: curiosidad para cuestionar, esperanza para avanzar, responsabilidad para no repetir. Si solo te quedas con una imagen, que sea esta: un Dios cayendo al abismo y aún así diciendo una verdad que nos sigue. El tiempo espera, pero no perdona. Y ahí estás tú, aquí, escuchando. También eres parte del mito, porque lo que recuerdas vive, y lo que entiendes cambia. Cada vez que eliges preguntar antes que tragar, haces lo contrario de Cronos. Cada vez que decides construir en lugar de congelar, haces lo que Zeus prometió. El universo no empezó con un milagro, empezó con un crimen. Pero aquí estamos, después del golpe, aprendiendo a hablar. Después del miedo, aprendiendo a esperar. Después de devorarnos, aprendiendo a criar. Ahora escucha este eco que viene desde atrás, más atrás que Cronos, más atrás que Zeus. Antes de la guerra y de la profecía, hubo un amor que se volvió dolor. Un cielo que temió a sus hijos y una tierra que se cansó de ser cárcel. Esa es la grieta donde empezó todo. Y si quieres entender por qué el universo eligió romper antes que pudrirse, hay que volver ahí. Porque esta historia termina, sí, pero solo para abrir otra puerta. Cronos cayó y el Olimpo nació. Sin embargo, la primera sangre del cosmos no fue de una guerra, fue del amor que se volvió herida. En la próxima página del archivo te mostraré cómo se formó esa herida, cuando la tierra dejó de callar y el cielo dejó de escuchar. Gea y Urano, el dios sangriento de los titanes y el cielo. Ven, volvamos al principio de verdad.